Bueno, vamos a estar dando una introducción, ¿sí? Como venimos estudiando nuestro estudio, nuestra enseñanza que tiene que ver con 1 Corintios, hemos visto que es una carta donde Pablo está hablando como pastor, ¿sí? Él se encuentra en este momento tratando temas que hacen a la vida de la iglesia. Se encuentra Pablo tratando situaciones, hasta momentos conflictivas, pero más allá de todas las cosas, hay que ver que esta es una carta muy práctica. Es una carta que está dirigida a una iglesia con un montón de problemas, un montón de conflictos, y la iglesia del Señor siempre ha pasado por situaciones como esa. Hay situaciones donde la iglesia crece, donde la iglesia es bendecida, y uno puede dar gloria a Dios por todo y decir, Dios está acá, y hay momentos tan oscuros, de tanta tiniebla, de tanto pecado dentro de la iglesia, que uno dice, ¿Dios está en este lugar? Sí, Dios está en ese lugar, pero no se complace con lo que está pasando en ese lugar, en esa iglesia. Y esta es una situación que estaba pasando en Corinto. Había iglesias en este lugar donde estaban reuniéndose en el nombre del Señor, pero estaban andando de una forma desordenada en sus prácticas y aún muchas veces en sus creencias. Y cuando tenemos el capítulo 7, va a tratar un tema bastante bien práctico, pero que para la iglesia y para la historia siempre ha sido un tema muy controversial, el tema del matrimonio, el tema del divorcio y el tema de la soltería. Sí, todas estas cuestiones son prácticas, pero controversiales porque uno mira estos pasajes y de pronto se encuentra con estos pasajes y la realidad del tiempo presente, y de pronto se encuentra en crisis y cómo hacemos con tal cosa, cómo hacemos con la otra. Y, y acá tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y acá Pablo está poniendo en evidencia que le escribieron preguntas a Pablo. Pablo, sí, escuchamos la enseñanza, escuchamos la teoría sobre el tema del matrimonio, sobre lo que Dios ha hecho, pero ¿qué pasa si? Y un montón de situaciones, ejemplos y escenarios donde de pronto se encuentra la iglesia, ¿sí? Porque recuerden que esto tiene que ver con una iglesia que está conformada por judíos y por gentiles que creyeron en el Señor Jesús. Entonces hay una mezcla de todo. Y aún en este lugar en Corinto había muchísimos gentiles. Y los gentiles de aquel entonces no eran muy distintos a los gentiles de ahora. Nosotros somos gentiles porque no pertenecemos al linaje sanguíneo de la nación de Israel. Entonces nos encontramos con situaciones como esa, donde las personas están juntadas y un tiempo que estuvo como 7 relaciones ya y de pronto ahora conoce al Señor. ¿Y qué pasa ahora? ¿No? Y algunos se casaron, las dieron en casamiento y hay un montón de situaciones difíciles de cómo vivimos ahora todo esto. Porque bueno, dentro de un marco ideal, de un panorama bíblico, esto es lo correcto. Pero ¿qué pasa con lo que hemos vivido? Nos encontramos con una sociedad perversa. Hemos descrito un poco lo que es la ciudad de Corinto. Entonces, ¿cómo vivimos eso? Y bueno, eso nos es útil para nosotros hoy. Todas estas enseñanzas nos son útiles hoy, para nosotros, son bien prácticas. Ahora, yo tengo que considerar, y estuve preparando en el capítulo 7, he estado estudiando, y de pronto me encontré con una crisis. Es decir, bueno, ¿enseño lo que dice acá? ¿O tengo que enseñar, como Pablo anteriormente, a esto, la teoría? El cómo se llegan a esas preguntas también. Entonces, si yo agarro pasajes de acá sin explicar la teoría, puede llegar a haber mala interpretación de los pasajes o malas aplicaciones.
Entonces va a ser bueno que tengamos que hoy, como introducción, hablar primeramente del concepto de matrimonio y el concepto de divorcio desde el Antiguo Testamento y tomando también parte del Nuevo. Eso nos va a ayudar a tener luz y claridad para cuando empecemos a estudiar las respuestas de Pablo. Ah, por eso Pablo dice esto, por eso dice lo otro, y comenzar a comprender. Así que yo estaba muy contento porque ya había avanzado mucho en el estudio del capítulo 7 y de pronto me encontré con que, pero no, si yo enseño esto, muchas de las personas de la iglesia y aún los solteros pueden llegar a tener un concepto equivocado o equívoco del matrimonio. Así que bueno, vamos a ir a la teoría y les pido un poquito de paciencia a todos aquellos casados que ya han escuchado enseñanzas sobre esto. Pero bueno, siempre hemos tenido solteros que han querido escuchar lo que se habla en la reunión de matrimonio. Bueno, ahora van a escuchar ustedes un poco de lo que se habla en la reunión de matrimonio, ¿sí? Y van a escuchar eso y tomen nota y tomen apunte, porque esto es lo que le va a esperar a ustedes. Y a los matrimonios, tomen apunte también, porque esto va a ayudar no solo a enseñar, no solo saber ustedes, sino también a enseñar a sus hijos el concepto correcto de matrimonio. Porque cuando estamos hablando de esto, recuerdan que yo hice una mención en el estudio anterior. Todos los movimientos de ideologías de género y de movimiento feminista no vienen por nosotros, vienen por nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que enseñarles y nosotros tenemos que modelarles el concepto correcto de matrimonio. Y puedo garantizar completamente que si hay personas que hoy están dentro del movimiento feminista y de ideología de género y demás, es porque vivieron en hogares, en matrimonios, sus padres tuvieron matrimonios que se alejaron de vivir conforme a lo que Dios estableció para el matrimonio y para la familia. Y que Dios no está de acuerdo con toda esa atrocidad, esa perversión, esa degeneración de los matrimonios y esos hogares completamente destruidos. Motivo por el cual se han llegado a considerar de la forma que se consideran hoy. Pero estoy convencido de que si familias cristianas viven conforme a la Escritura, no solo en palabra, sino en hecho y verdad, en ese caso, estos hijos, las futuras generaciones que vienen después de nosotros, por más que le quieran meter en la cabeza que el matrimonio y que la familia no es así como se dice, ellos pueden dar testimonio por sus propios hogares. Decir, papá y mamá nunca le levantó la mano a mi mamá. Papá y mamá nunca le ha sido infiel. Nunca esto, nunca lo otro. Siempre ha tratado con cariño. Y sí discutieron, pero yo veía por momentos que le pedía perdón. Y había una relación de amor, de intimidad, de cariño, de afecto, de padres agarrando a sus hijos y a sus hijas, abrazándolos con amor, con cariño, con afecto natural y con afecto fraternal. Que el amor se respira en esa casa, el amor de Dios se respira tanto en esa casa, que da gusto estar en esa casa, y que los hijos aman estar en esa casa, y que no pueden entender cómo los papás se separan si ellos ven en la casa que los papás se aman mucho. ¿Cómo puede ser eso? Que sea tan fuerte lo que nuestros matrimonios cristianos puedan llegar a vivir, que pueda ser, ¿sí?, un modelo sólido para que estos hijos, cuando escuchen cualquier tipo de cosa en contra del matrimonio y de la familia, ellos permanezcan inamovibles en sus convicciones. No solo porque la palabra lo dice, sino porque lo vi en carne y propia con papá y mamá. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ir un poco a la teoría. Vamos a
vamos a partir desde una base de la cual vamos a ir yendo por bastantes pasajes, así que voy a necesitar que me acompañen. En Mateo, capítulo 19, ¿sí? Acompáñenme todo por favor ahí. En Mateo capítulo 19 nos encontramos con un pasaje bastante interesante donde el Señor se encontraba en su ministerio. El Señor Jesús se encontraba en un ministerio donde tenía muchos seguidores y esto siempre ha sido una amenaza, durante todo su ministerio ha sido una amenaza para todos los líderes religiosos porque este Jesús lo seguían muchas multitudes y este Jesús no estaba, ¿sí?, unido al Sanedrín, no compartía nada. O sea, era impresionante cómo había a un maestro en Israel llamado Jesús y a todo el resto se encontraba completamente en oposición a lo que Jesús decía y Jesús se encontraba en oposición a lo que ellos decían y practicaban. Entonces esto generaba una crisis, ¿sí?, dentro del liderazgo de la nación de Israel y entonces continuamente querían encontrar y tramaban cosas para hallar alguna falta o causar alguna división en sus seguidores o hallar un motivo para apedrearlo o matarlo. Porque por lo que hemos visto en el libro de Hechos y que hemos explicado bastante, es que el Sanedrín era básicamente como una mafia dentro de la nación de Israel. Se manejaban de esa manera. Se manejaban bien como un sistema de política corrupto y cualquier cosa que amenazaba su bienestar, sus ganancias, su buen pasar, todo eso tenían que eliminarlo, era la competencia. Y ahí estaba Jesús, siendo la competencia para ellos, para su estilo de vida, para su confort, para todo esto. Entonces de pronto tenemos todas estas cuestiones ahí de por medio, y en Mateo capítulo 19, ¿sí?, fíjense que versículo 2, y dice, y le seguían grandes, ¿qué palabra usa ahí? Multitudes. Recuerden, ni a los fariseos ni a los saduceos seguían tanta gente como seguían a Jesús. Y dice que, no dice, fíjense la palabra, no dice solamente multitudes, sino que las multitudes eran grandes. Se estaban yendo detrás de la competencia. Entonces ellos idean un cuestionamiento que dice en el versículo 3, que lo vamos a leer todo completo, que dice así. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí? De esta enseñanza, podríamos decir así, una ampliación de esta es 1 Corintios capítulo 7. ¿Sí? O sea, lo práctico de esto lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Pero esto es lo teórico, de lo cual vamos a partir. Entonces tenemos acá, ¿sí?, algo donde nos va a decir, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito? ¿Es legal? ¿Es permitido? ¿Recuerdan esa palabra lícito? Es la que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Es lo mismo, ¿es legal? ¿Es permitido? Dice acá,
al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y acá lo que dice es por cualquier motivo, por cualquier condición. No es por algo específico, sino, ¿es válido que si yo me quiero divorciar, me divorcie? Y bueno, acá empieza un poco la cuestión. Existe un contexto en el cual, como en ese entonces, al igual que hoy, había, o sea, dos líneas de ¿qué? De pensamientos, en los cuales se encontraba un grupo más conservador, ¿sí?, que decía que el divorcio solo se permitía en el caso de algún tipo de inmoralidad sexual. Ahora vamos a explicar eso, pero estaba este punto de vista y después había otro punto de vista que era un poco más liberal, lo cual decía que podían repudiar a su esposa o dar carta de divorcio a su esposa por cualquier motivo. Entonces, a Jesús lo seguían ¿qué? Grandes multitudes. Si él decía una respuesta tirando para un lado, la multitud se dividía. Y si respondía para el otro lado, la multitud se dividía. ¿Recuerdan lo de ¿es lícito dar tributo al César? O sea, era un mismo escenario con otros conceptos. Es lo mismo, ¿es lícito tal cosa? Y acá utiliza lo mismo. ¿Es lícito dar carta de repudio? Entonces Jesús se encuentra acá, entre estos dos pensamientos, que aún hoy lo tenemos. Hoy siguen estando estos puntos de vista. ¿Sí? Hoy siguen estando los puntos de vista presentes dentro de iglesias evangélicas. Así que hasta el día de hoy, las mismas líneas de pensamiento con las cuales Jesús tuvo que tratar, siguen estando hoy. ¿Sí? Y hoy, esto de inmoralidad sexual o cualquier causa, aún la tienen no solo los liberales, sino también los conservadores. O sea, de las iglesias fundamentales o fundamentalistas, como nosotros, que nos mantenemos de un lado, hay un montón de denominaciones que permiten estas cosas. Que permiten, esto vamos a hablar después, el recasamiento. Entonces, bueno, se encuentra acá este versículo, ¿sí?, este versículo 3, donde nos describe esto. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y acá viene la respuesta, versículo 4, donde el Señor dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces, lo que ellos estaban citando, de alguna manera venía a raíz de un concepto que vamos a ver después, porque después está, de Moisés. Y el Señor dice: se están equivocando ustedes, porque ustedes tienen que... O sea, Deuteronomio se encuentra como el quinto libro. ¿Ustedes no leyeron las primeras páginas? ¿No leyeron la primera parte de los escritos de Moisés? Que ahí al principio de todo, en Génesis, habla en cuanto a cómo inició todo Dios. Así que vayamos, ¿sí?, ahí a este pasaje. Vamos a ir a Génesis, acompáñenme por favor ahí, y vamos a ir al capítulo 2 de Génesis, porque tenemos que notar nosotros, vamos a ver la fuente que el Señor Jesús estaba citando. Entonces tenemos acá Génesis capítulo 2, versículo 18, ¿sí?, versículo 18, ¿sí?, vamos a leerlo hasta el final. Dice así: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que, como vamos a ver muchos pasajes, no vamos a profundizar en todos, ¿sí? Vamos a tratar de extraer conceptos a los cuales el Señor estuvo tratando, pero acá lo que vemos es que justamente dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que bueno sería para el hombre estar solo, no tocar mujer. ¿Sí? Entonces, Dios está diciendo esto y Pablo está diciendo lo otro, parece, en un punto, cierta contradicción. Entonces, por eso es que necesitamos explayarnos en estos conceptos desde el inicio. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Dios mismo toma la iniciativa de suplir una necesidad, ¿sí?, de este hombre, un complemento perfecto. ¿Sí? Acá cuando estamos hablando, mayormente vamos a notar que se habla más del hombre que de la mujer, pero vamos a ver que el Evangelio y que la palabra siempre ha levantado aún a la mujer y no ha permitido los conceptos que el hombre pervirtió después con el machismo. ¿Sí? Entonces lo que notamos acá es que le haré ayuda idónea para él, le haré un complemento para él. Le haré algo que encaje perfectamente con él. Entonces, Adán ve esta necesidad también cuando está poniendo los nombres. Uy, son todos pareja, ¿y yo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿No? Y de pronto, él ve esa necesidad y versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Para él no se halló. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y ahí va a comenzar a Dios a entrar en este trabajo de darle a este hombre una compañera. ¿Sí? Entonces, fíjense que el pasaje nos va a decir que, versículo 22, Jehová tomó del hombre y luego dice, hizo una mujer, la hizo. Y luego, o la formó o la creó, y luego, ¿qué hizo? La trajo. No fue Adán a buscarla. ¿Sí? Dios vio la necesidad de ese hombre. Adán no se la está pidiendo, pero Dios ve su necesidad. Y Dios se la trae a él. ¿Sí? Adán se encontraba haciendo lo que en ese entonces era su ministerio. Él se encontraba sirviendo a Dios, poniendo los nombres a todos los animales que existían, que Dios creó. Dios los creó, pero dice, bueno, tu trabajo va a ser poner el nombre a todo esto, y de pronto él se encontraba trabajando, obedeciendo al Señor. Y cuando está haciendo esto, él se da cuenta que necesita a alguien a su lado, una ayuda idónea. Ahora, lo que debemos pensar es que Dios, al ver su necesidad, Dios le trajo su ayuda idónea. Entonces eso tiene que ser algo importante para el soltero. El soltero tiene que entender que Dios le va
se la está haciendo, se la está preparando, y en el momento correcto se la va a traer. Se la va a poner enfrente, y en ese momento, cuando la ponga enfrente, no estamos hablando de algo físico, sexual, ¿sí? Sino cuando él se da cuenta que esta es la mujer para mí. Recuerden, no había pecado en el Edén. Cuando Dios crea no había pecado. Entonces, no es que Él ve para satisfacer un deseo sexual o la va a ver con ojos pecaminosos a Eva. Él ve que esta mujer es la que Dios le tuvo preparado para Él. Y así va a ser con la vida del soltero que agrada a Dios. El soltero tiene, diríamos 1 Corintios capítulo 7, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Viviendo en el huerto, trabajando, haciendo el ministerio, haciendo las cosas, y en su momento, cuando es el momento de Dios, que no tengo idea para cada uno cuál es, pero Dios sí lo sabe, porque Dios ya vio tu necesidad, es que Dios te la va a traer. Es ahí, no es antes, no es después, es en ese momento. Puede ser que ya la conozca, o puede ser que todavía no la conozca. Pero en un momento sus ojos se van a abrir. Y de pronto cuando uno considera esto, dice, wow, entonces no estamos hablando únicamente de lo físico, porque físicamente al hombre y a la mujer le pueden gustar muchas personas, físicamente. Y no estamos hablando de eso. Lo que Adán vio es que ella era el complemento perfecto. Y así va a ser para los solteros que agradan a Dios en un momento que van a darse cuenta que esa es la persona. ¿Por qué? Porque Dios te la va a traer. Y va a decir, esta la hice, la preparé para vos. Ahora, es importante decir esto, que ¿cuántas mujeres hizo el Señor para Adán? ¿Cuántas hizo? Una sola. Eso es importante, sumamente importante. Es que Dios hizo una sola mujer para Adán. ¿Por qué? Porque es una sola persona, una sola mujer para un solo hombre. Estamos diciendo que hay una pura exclusividad de ambos. En el momento que Dios me trae esta persona para mí, esta Eva para mí, ella es la única y debe ser en mi mente la única mujer, ¿sí?, de mi vida, con la cual voy a compartir toda mi vida, y es solamente ella. Y para ella soy solamente yo. Y yo debo ser suficiente para ella y ella debe ser suficiente para mí. Y como vuelvo a repetir, no estamos hablando únicamente del aspecto físico, porque si únicamente un joven soltero, una joven soltera, va a mirar el aspecto físico, en algún momento a la gran mayoría de los hombres le va a saltar la panza, se va a quedar pelado. ¿Sí? Me estoy describiendo, ¿no? Y la mujer, le van a pasar los años y con toda la ayuda de los cosméticos no va a alcanzar en un momento. Con toda la ayuda de la tintura no va a alcanzar. Entonces, si fue únicamente algo físico, cuando eso exterior se va desgastando, ¿qué va a pasar? Como cuando uno diría de auto, lo cambio por uno más nuevo, por un modelo más nuevo.
Y eso es lo que pasa en la sociedad. Y eso es lo que pervirtieron el concepto de matrimonio. Porque Dios hizo una sola mujer para un solo hombre. Y así fue, ¿desde cuándo? Diría Jesús. Desde el principio. Si queremos vivir como Dios le agrada, tenemos que cumplir lo que Dios dijo en su ideal sublime desde el principio. Así que no me cites a Moisés 5 libros después. Mencionámelo desde el principio, dice Jesús. Vayamos desde las bases. Y por eso es que después dice, versículo 24, por tanto, ¿sí? Y a través de esto va a ser instituido de acá hacia adelante y todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta el último y la última mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero es algo mutuo. Tanto el hombre como la mujer dejan a su padre y a su madre y se unen a la persona con la cual deciden unirse para siempre. ¿Sí? Bueno, acá voy a tratar de hacer algo y no sé cómo va a salir. ¿Sí? Téngame un poquito de paciencia y no sé si me va a salir, pero vamos a hacer lo posible. ¿Sí? Vamos a tratar de explicar desde el concepto de mi oficio cómo es esto de ser una sola carne. ¿Sí? Yo acá tengo 2 pedazos de caño de cobre de cuarto. ¿Sí? Y yo necesito unirlos a ellos. Entonces, hay que preparar, ¿sí? Preparo este caño para que encastre justamente en el otro. ¿Sí? Así que ahora estos caños están unidos. ¿Sí? Y esto es lo que yo veo así. Están unidos porque uno encastra con el otro. Hacen un complemento y ahora ya no son 2 caños, son solamente uno. Y esto es lo que vemos nosotros. Yo diría que esto es lo que ve la sociedad cuando piensa en el matrimonio. Ve esto así. Que si uno hace esto, ¿qué pasa? Se separa, ¿no? Claro, esto es lo que ve la sociedad. Que el concepto de matrimonio es así. Bueno, yo voy delante de un juez y me uno con otra persona y si no funciona, ¿qué hago? Me separo. Y eso es normal. Y aún hoy ya ni se piensa en el matrimonio, sino que se juntan, ¿sí? Y se juntan nomás, viven juntos sin el sello de un juez civil. Así que en el momento que ellos quieren se van a separar, porque esto es lo que ven ellos. El concepto de Dios va más allá que esto que se ve así. Es que estos dos que se van a unir, ¿sí? Estos dos que se van a unir, ¿sí? Yo voy a necesitar. Sí, ese es el tema. No quemar nada, sí. Yo voy a necesitar, ahí acá que un voluntario. Gaby, venite vos. Yo voy a necesitar que un voluntario me sostenga acá. ¿Sí? Que me lo sostengas ahí, te aleje un poquito. Y vamos a tratar de no quemar nada, ¿sí? Diríamos, niños, no intenten esto en sus casas, sin la presencia de un adulto. Así que tenemos acá, ¿sí? Un elemento con el cual vamos a dar un poquito de calor. ¿Sí? Vamos a tratar de no quemarle la bella cabellera al muchacho, al joven, ¿sí? Así que vamos a ver cómo sale esto.
A ver, alejar un poquito por acá. Vamos a tratar de ayudar esto. ¿Sí? Ya no te va a quemar, Gaby, tranquilo. Bueno, ahí está, gracias. Ahora, ¿sí? A través de un acto de alguien que soldó, ¿sí? Estos caños ya no son, ¿sí? Más dos, sino que es, ¿qué? Uno solo. Así que, delante de Dios, ya ellos son una sola carne. Delante de Dios ya no se pueden separar. Antes fueron dos. Ahora delante de Dios es un solo ser. Y para eso se complementaron perfectamente. Ahora, al ser uno solo, este uno solo va a glorificar a Dios. Los dos van a cumplir diferentes funciones, pero el objetivo es el mismo: vivir para agradar a Dios. Así como lo fueron solteros, ahora siendo casados. No se casan simplemente para ellos mismos o para complacer sus simples deseos o de soledad o de lujuria. Es porque Dios tiene un propósito para este matrimonio. Y Dios quiere que ellos glorifiquen a Dios. Y siempre es Dios. Entonces, por más que vayan, porque ellos lo que se veía antes, ellos veían que se podían separar en cualquier momento. Sí, se pueden separar. Pero Dios, a través de un acto divino, intervino en ese momento y fue testigo de esa unión y dio un sello que sin el mismo acto no se puede soltar. ¿Sí? Así que esto fue así desde el principio. Así que por más que se separen delante de la sociedad de leyes civiles, delante de Dios siguen ¿qué? Unidos en el matrimonio. Entonces, ahí viene el concepto que dice, y serán una sola carne. Ahora ya no son más dos, son uno solo. Completos. Es uno solo completo. Y para que sea completo necesita del otro. ¿Sí? Para el propósito de glorificar a Dios. Y luego versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque había ausencia de pecado. Así que el verse sus partes físicas o íntimas, ¿sí? No era pecado y ellos no se sentían avergonzados. Era algo común. Cuando entra el pecado, sí entra ese concepto de desnudez que está solo para ese ámbito del matrimonio, y cuando vas a ver que alguien de la familia ve la desnudez de otro, dice que eso es vileza, que eso es pecado. ¿Recuerdan a Noé cuando estuvo bebiendo después de salir de todo ese periodo de juicio sobre el mundo? Los hijos lo encuentran a él que estaba borracho y uno de ellos, ¿qué hizo? Vio su desnudez. Y los otros dos iban a darle, dice, como dándole la espalda para taparlo y cubrirle su desnudez, pero uno lo vio. Y porque lo vio, hubo una maldición. Y en las leyes al pueblo, dice a través de Levítico, va a decir que cualquiera que está mirando, cualquiera que no sea su mujer, eso es vileza. Y eso es vergüenza. Pero no fue así, digamos, porque eso era algo normal, cuando no había pecado.
pero solo quedó para el matrimonio, la desnudez. Para el resto ya es inmundicia y pecado. Ahora, nos encontramos con este pasaje, vamos a tener que volver a Mateo, acompáñenme a Mateo capítulo 19. Entonces, el Señor Jesús, en el versículo 6, hace un agregado que no estaba ahí, pero que se daba a entender porque estaba en la mente de Dios, en ese momento donde dijo una sola carne. Entonces, el Señor hace una explicación de esto de una sola carne, que vimos nosotros en Génesis. El Señor le explica y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, porque son una sola carne, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por ese hecho de unirse y Dios estando presente en ese momento, son una sola carne, dice. Dios ahí está siendo presente en ese acto, en ese momento. Y ya son una sola carne. Y si son una sola carne y Dios selló ese pacto, el hombre no tiene por qué separarlo. ¿Sí? Y eso es voluntad de Dios. Y eso es diseño de Dios. Y así debe ser considerado para todo aquel que sea hijo de Dios, que crea en la palabra como inspiración de Dios. Que eso debe permanecer y el hombre bajo ninguna circunstancia, ni externa, ni tampoco interna, debe separarlo. Porque delante de Dios siguen estando casados, siguen siendo una sola carne. Entonces, bueno, los fariseos que se encuentran para tentarlo dicen, bueno, está muy lindo lo que dijiste, Jesús, pero tenemos algo que decirte. Entonces, ¿cómo puede ser, si vos citás esto, ahí dice, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, vos estás diciendo que Moisés, o sea, estamos hablando para el judío y para todo el grupo de ahí, decir Moisés era, hagamos reverencia, ¿no? Entonces, vos te estás contradiciendo entonces con Moisés, se lo ponen a él en contra de Moisés. Y eso es un hilo muy fino para dividir a esas grandes multitudes que lo seguían. Entonces, bueno, a ver, respondernos esto, porque en realidad nosotros queríamos ir a este punto. Y ahí, versículo 8, dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces dice acá, fíjense que la pregunta de ellos es, ¿por qué Moisés? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la acción de Moisés? ¿Cuál fue la acción de Moisés que le dijo? ¿Cuál es el verbo ahí que dice que Moisés hizo? En cuanto a esto. Mandó. O sea, Moisés dio un mandamiento, un mandato de que se puede divorciar. Y Jesús dice, no. Moisés nunca les mandó esto. Moisés, dice acá, ¿cuál es la palabra que él responde? Permitió. O sea, Moisés no les mandó esto. Ustedes están sacando de contexto el pasaje. Moisés nunca les mandó que se divorcien. Moisés les permitió que se... Eso es distinto. Eso es distinto. Y es una ley
las leyes en Levíticos, tenemos diferentes tipos de leyes, agrupaciones de leyes, y esta es una ley civil, como nosotros tenemos en Argentina leyes civiles. Entonces, bueno, vayamos entonces a ver esto que Jesús está refutando. Vayamos a Deuteronomio capítulo 24. Acompáñenme ahí, por favor. Y vamos a leerlo. Así que, Deuteronomio capítulo 24. Busquen ahí Deuteronomio 24. Fíjense, versículo 1, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que bueno, acá es lo que están citando, ¿sí?, los fariseos, y Jesús está dando la correcta interpretación. Ellos tenían una incorrecta interpretación. Entonces, acá dice esto, lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa que dice indecente. Entonces, claro, haber hallado alguna cosa, ¿sí?, alguna cosa indecente. Entonces, acá hay un tema, que esta palabra, ¿sí?, de haber hallado alguna cosa indecente, no tiene necesariamente que ver con fornicación. Después vamos a hablar de eso. No tiene que ver con fornicación o adulterio, sino que tiene que ver, ¿sí?, esta palabra justamente con un acto de inmoralidad o algo relacionado a su cuerpo de la mujer. Entonces tiene que ver con algo que no se especifica bien qué es, ¿sí?, pero que no tiene que ver con el hecho de fornicación o adulterio. Tiene que ver con algún tipo de cosa que haga que puede llegarse a tomar conceptos de Levítico, donde si alguno hacía alguna determinada cosa, ¿sí?, era considerado vileza. ¿Sí? Ahí se mencionan algunos conceptos, como por ejemplo de hacer sus necesidades físicas y esconderlo en la tierra y no sacarlo fuera del campamento. Eso era un acto de vileza. Habría que enseñar leyes levíticas para decir todas estas cosas, pero bueno, ya no nos vamos a ir tan lejos. Pero si hay un montón de estas cosas que pueden pasar, y este hombre ve algo como eso, este hombre tiene el permiso de darle carta de divorcio. Y uso esa palabra permiso que usa el Señor Jesús porque, claro, nosotros nos encontramos, dice que si encuentra alguna cosa, si encuentra esto, parece un mandato. Que si el hombre está obligado por Moisés a que si encuentra algo, ¿qué tiene que hacer? Le escribirá, le entregará en su mano, ¿y qué va a hacer? Despedirá. Está diciendo, en el contexto como lo leemos nosotros, que eso es lo que tiene que hacer. Y que Moisés lo está mandando a hacer eso. ¿Se entiende? Si encontrás esto, estás obligado por Moisés
a darle una carta de repudio, de divorcio. Y, bueno, y ahí entra una cuestión ahí. Hay que entrar en contexto, ¿sí? Ir a ese entonces. Esta mujer, imagínense ustedes, que no tenía nada que ver con eso, una mujer que hizo lo que tenía que hacer, que se guardó en virginidad durante toda su vida, que se preparó para ese momento. El hombre no le gustó algo. Vamos a suponer que no lo complacía sexualmente. Listo, le doy carta de divorcio. Ahora, él, según las leyes, podía volver a casarse. Pero si él abandonaba a la mujer sin hacer un acto como esto, la mujer no tenía una protección, quedaba entregada a la desdicha. Porque la mujer en ese momento no tenía derecho a heredad, no tenía derecho a nada. Entonces esta mujer quedaba sin nada, quedaba en la calle condenada a ser un mendigo. Condenada a ser un mendigo. Y fíjense que, vamos a ver, voy a tirarlo ahora nomás, pero el divorcio es pecado. ¿Sí? El divorcio es pecado. Entonces, espera, si el divorcio es pecado, ¿por qué está diciendo, bueno, pero si vas a pecar, peca de esta manera? Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo Dios va a decir, no hay que pecar? Y dice, pero si vas a pecar, vas a pecar de esta manera. Eso es lo que genera en cierto punto una aparente controversia, ¿o no? Porque Dios aborrece, ¿sí?, el pecado. Entonces, ¿cómo decir, bueno, no pequen, pero si van a pecar, háganlo así? Queda muy, muy humano eso, ¿no? Que le gusta hacer el pecado y piensa cómo hacerlo. Entonces, es algo muy difícil comprender esto y hay una posible explicación en la cual podríamos llegar a decir es que Dios tiene misericordia de esta mujer. Dios considera y ama tanto a la mujer que le da una posibilidad de volver a casarse y tener así un hogar y no vivir mendigando, sino que Dios está velando por el bienestar de esta mujer que ha sido dejada de lado. Entonces, esa puede llegar a ser la explicación de por qué Dios está dando el permitido a través de Moisés. Porque si no, esta pobre mujer está completamente entregada a una vida de desdicha. Fíjense que dice, versículo 3, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, observen acá, dijimos que aparentemente, según la Reina Valera, hay un mandato de que si el hombre ve esto, Moisés le dice, dale carta de divorcio, ¿no? Eso es lo que parece que dice el texto. Pero si vos miras Levítico, si estudias Levíticos, vas a ver que lo que hace es plantear escenarios posibles y de acuerdo a ese escenario posible, que hay una forma correcta de conducirse. Estudia Levítico y te vas a encontrar con eso. Entonces, acá, en el original, no está mandando a que se le entregara en su mano, despidiera de su casa,
sino que lo que está haciendo es como se ve en el versículo 3, como posibilidad. Entonces podríamos leer algo como, y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare sí, el primer escenario de posibilidad, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y si le escribiere carta de divorcio, y si se la entregara en su mano, y si la despidiera de su casa, y salía de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si le aborreciere este último, y si le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y si la despidiere de su casa, otro escenario de este segundo esposo, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el mandamiento viene aquí en el versículo 4. Y el mandamiento es este: no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue, esta palabra es difícil, a ver cómo la digo, a ver, me va a salir mal, ¿quién la eso? ¿Quién fue el que cometió ese acto? El del versículo 1, su primer marido. Él fue el que causó todo esto. Porque no debería bajo ninguna circunstancia dejar a su mujer. ¿Por qué? ¿Qué dice desde el principio? Que son una sola carne. Así que no tenés que dejarla por ninguna circunstancia. Ahora, si vos se te ocurre querer dejarla, hay un marco para poder hacerlo. Pero vos sos el culpable. Vos como hombre sos el culpable de arruinar esto. Pero por tu culpa no la puede ligar la mujer. Así que le voy a dar una posibilidad de que no quede arruinada por causa de este hombre. Entonces se va a poder casar de nuevo. Pero si vos te arrepentís, o se muere, o le da carta de divorcio, y decís, no, pero en realidad me arrepentí porque ella es el amor de mi vida, y comienza todo una novela que vemos hoy en la tele, ¿sí?, que quiere volver y que entran con toda esa situación, dice, no podrá hacerlo. Porque fuiste vos el que causaste esta destrucción en este concepto que Dios diseñó desde el principio. ¿Sí? Ahí se están manifestando algunos espíritus ahí atrás, cuando estamos hablando de esto. Así que, realmente, por eso es que el Señor Jesús, ¿qué dice? ¿Moisés mandó? No. Moisés permitió, que es distinto a que él haya mandado. Lo que mandó Moisés fue a no poder volver con esa mujer que él envileció. No puede hacerlo. Ese fue el mandato de Moisés. Entonces, vamos, ¿sí?, a considerar Malaquías capítulo 2. Vamos ahí al último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 2, y ahora voy a argumentar por qué dije que era pecado el divorcio. Y Malaquías 2:13, versículo hasta el 16, dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, estamos hablando de un lugar donde se ofrecen sacrificios, ofrendas a Jehová, y dice, ustedes lo llenaron de lágrimas. Ustedes, en vez de hacer algo que agrada a Dios, están llenándolo de lágrimas. ¿Por qué? Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dice, Dios
yo quiero aceptar de mi pueblo con placer, con agrado y con gusto sus ofrendas. Eso quiero hacer yo. Pero ustedes me lo han hecho imposible. Así que no voy a recibir nada de ustedes. Versículo 14. Mas diréis, pero diréis, ¿por qué? Y ahí dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué? Desleal. Siendo ella tu compañera, tu ayuda idónea, como vimos del principio, y la mujer de ¿qué? De tu pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios selló y los convirtió en una sola carne. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, ¿qué hace? Aborrece. ¿Qué cosa? El repudio. ¿Cuál es el repudio? Es lo que vimos en Deuteronomio capítulo 24. Lo aborrece. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice que actuaron deslealmente. Esa palabra desleal es como algo encubierto. O sea, como que tramaron hacer esto. Que hicieron, ¿sí?, toda una trama para un invento. ¿Para qué? Para repudiar a su esposa, dar una carta de divorcio. Ustedes fueron desleales, ustedes pensaron y maquinaron la forma de hacer esto y lo hicieron. No es que ellas cometieron un pecado, sino que ustedes maquinaron y buscaron la forma de separarse de su mujer. Así que, con completa autoridad, uno puede llegar a decir, a través de la Escritura, que el divorcio es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque Dios aborrece algo que atenta contra lo que Él diseñó desde el principio. Entonces, bajo ninguna circunstancia, Dios quiere, y es su voluntad, que el hombre deje a su esposa o la mujer deje a su esposo. Bajo ninguna circunstancia eso es voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Porque lo que Dios juntó, no lo separe, ¿quién? El hombre. Entonces, diría 1 Corintios 7, ¿qué pasa si tenemos una situación en el barrio con personas que conocen al Señor y uno escucha una explicación, una enseñanza como esa? Bravo, bravo, sí, no hay que divorciarse, perfecto, trabajemos para eso. Y viene uno y se me acerca y dice, pero ¿qué pasa si? Bueno, ahí vayamos a 1 Corintios capítulo 7. ¿Se entiende? Con completa autoridad de la Escritura, Dios no aprueba bajo ninguna circunstancia el divorcio para su pueblo. De hecho, ni lo aprueba entre dos inconversos. ¿Por qué? Porque la familia es una institución creada por Dios para la humanidad. Y eso traspasa el hecho si es creyente o si no es creyente. Así que Dios bajo ninguna circunstancia está de acuerdo ni aún con el divorcio de los inconversos. Porque es algo que Él instituyó. ¿Desde cuándo?
desde el principio. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 19. ¿Sí? Téngame un poco de paciencia, por favor, que ya tratamos de estar en las últimas partes ya de la enseñanza. Y entonces, uno lee el versículo 8 y uno puede llegar a entenderlo con mayor claridad. Entonces dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El hecho de que Moisés haya permitido no significa que sea lo que Dios quiere. Pero ustedes son tan pecadores, son tan transgresores de la ley de Dios, son tan rebeldes a Dios y a lo que Dios estableció, que por causa de su pecado y su rebeldía, tuvo que, de alguna forma, tomar cartas en el asunto y decir, bueno, aunque no estoy de acuerdo con esto, se puede hacer esto. Y se permite. Entonces, versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, nos encontramos acá con una situación donde en los otros dos pasajes paralelos que habla en cuanto a este tema, de pasajes paralelos en cuanto a esta misma pregunta, este mismo escenario, usa la expresión, ¿sí?, salvo por causa de fornicación. Acá y en Marcos no lo menciona, solo lo menciona, de las 3 veces que aparece en los evangelios, solo lo menciona Mateo, salvo por causa de fornicación. Entonces, con este salvo por causa de fornicación ha generado siempre controversia. Entonces, uno de los puntos de vista en cuanto al tema es, bueno, y que es válido, es válido, pero no puedo decir que esto sea así al 100%, en alguno de los manuscritos no está salvo justamente por fornicación, por causa de fornicación. En algunos manuscritos originales no se encuentra esta expresión salvo por causa de fornicación. Esa es una explicación. Por eso es que las 2 veces anteriores no se lo menciona y se lo menciona acá. Porque fue un agregado quizás de la persona que lo tenía en sus escritos y ese paréntesis se puso entre comillas ahí. Esa es una explicación. Otra explicación, ¿sí?, es que Jesús sí lo dijo y que tiene que ver con eso de Mateo. Perdón, de Deuteronomio 24, que es lo que Moisés permitió. Y como Jesús lo que está haciendo es validar la ley, ¿sí?, porque lo que hemos estudiado en Gálatas, que Él no vino para abolir y destruir la ley, sino que Él la cumplió toda, Él lo que está mencionando es la ley, en un contexto completamente judío. Y Mateo, ¿sí?, de los 4 evangelios, es el que está dirigido mayormente a los judíos. Entonces Él está mostrando aún con esto que Él está cumpliendo con la ley. Pero esta palabra, ¿sí?, también genera en cierta forma controversia, porque la palabra no es como la del hebreo, que tenía que ver con inmoralidad sexual o algún tipo, sino que acá es la misma que utilizamos en 1 Corintios capítulo 7 y capítulo 6, que es la palabra fornicación, la misma palabra en su original, en el griego. Porque si fuera únicamente el concepto de fornicación, ¿sí?, Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 24, yo se los voy a leer, no hace falta que lo busquen, si lo quieren pueden hacerlo. Deuteronomio 22, 13 al 24 dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, o sea, después de la noche de bodas y de ese tiempo, y le atribuyere
faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. O sea, dice, bueno, va a tener que tomarse una decisión legal en cuanto a esto. ¿Era virgen o no era virgen? Entonces, bueno, va a haber que llevar a los ancianos. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, lo acusa el suegro sería. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, al yerno, al esposo, por dar una falsa acusación, y lo castigarán y le multarán aparte en 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. O sea, te llamo entre el argentino, ¿vos te hiciste el vivo de entrada? Lola, nunca más vas a poder darle carta de divorcio por haber hecho eso. Entonces ya quedaba sentenciado de que no podía dejarla nunca, abandonarla nunca, por esto que había hecho. Y versículo 20 plantea otro escenario. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Y acá tenemos que si eso fue verdad y que cometió fornicación antes del matrimonio, un tema de fornicación, y eso estaba comprobado, esta mujer lo pagaba con su propia vida, ese pecado. Entonces, si es así, ¿por qué capítulo 19 de Mateo dice salvo por fornicación? Si lo que le correspondía ahí, si fue hallada en fornicación, tendría que ser apedreada. ¿Recuerdan la mujer que le traen los fariseos a Jesús, habiendo sido hallada en el acto mismo de adulterio? Y si la encontraron en el acto mismo, ¿por qué la traen sola? ¿Por qué no lo traen el otro también? Pero fue hallada sola. Solamente a ella, no sé cómo pasó eso. Pero bueno, la hallaron en el acto mismo de adulterio y la traen a Jesús. ¿Para qué la traen a Jesús? ¿Para qué? Para que Él dé su voto de que se la apedree. Porque eso era lo que decía la ley. Entonces ahí hay un tema que genera bastante tipo de controversias en esta palabra de fornicación. Pero más allá de todas las situaciones que se puedan llegar a generar entre un punto de vista, entre otro punto de vista, lo que debemos considerar es esto. ¿A Dios le agrada que yo me divorcie? Según la Escritura, no. Porque así fue desde el principio. Dios no aprueba el divorcio, Dios lo aborrece, y por lo tanto eso no tiene que ser así, no tiene que pasar. Bajo ninguna circunstancia, el cristiano tiene que considerar dentro de su matrimonio una posibilidad de divorciarse. Entonces, si uno no se quiere divorciar, tiene que trabajar de tal manera para que eso nunca llegue. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, Pablo diría Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con que le habla a las casadas y después le habla a los casados. Y le va a decir justamente que ellos tienen que amar, ¿sí? Así mismo como Cristo amó a la iglesia. Entonces, como Dios no quiere que esto llegue a un punto donde llegue el divorcio, Dios estableció
cómo deben ser estos esposos, cómo debe ser esta relación. Y una luz que trae el Nuevo Testamento en este pasaje de Efesios capítulo 5, ¿sí? Y con esto voy a cerrar, dice justamente en todo este paralelismo, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo también citando el principio, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que algo que se nos da desde el principio, se nos revela acá qué es lo que también Dios estaba haciendo cuando hablaba del matrimonio. El matrimonio es un tipo de la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, cuando el matrimonio lo vemos en Génesis 2, es sombra de lo que va a venir un día, de Cristo y su iglesia. Y por lo tanto, imagínense esto ustedes. ¿Se imaginan a Cristo divorciándose de la iglesia? ¿Eso está contemplado? No. Bajo ninguna circunstancia. Porque si se divorcia de nosotros, que la Escritura no bajo ninguna circunstancia lo dice, nosotros nos vamos al infierno. Pero como Él no es hombre para mentir, le creemos. Y Él no está mintiendo. Y Él bajo ninguna circunstancia va a dejar a su esposa. De hecho, ya hemos explicado cuando hemos hablando de eventos futuros que lo que Cristo hizo fue, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y fue lo que hizo. Recuerden, Jesús, ¿qué hizo? Dejó a su padre y vino a este mundo. Y Él vino a este mundo y pagó un precio, una dote, ¿sí? ¿Para qué? Para tener su futura esposa. Pagó esa dote, fue alta, que es su propio sacrificio en la cruz. Ese fue el alto precio que pagó por su esposa. Porque si no pagaba esa dote, su esposa no podía nunca ser su esposa. Así que paga esa dote, pero después el novio se va. El novio se va a lo de su padre. Una vez que ya la dote fue pagada, ¿sí? El novio está en la casa de su padre y comienza a trabajar para terminar la casa, porque cuando la termina va a buscar a la novia y se van a casar, y ahí es donde va a estar en la casa de su padre. Y eso es justamente lo que nos dice Juan capítulo 14. Vendré pues y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Y él dice que los llevará, ¿a dónde? A la casa de mi padre, que estoy preparando morada. Así que es también el matrimonio, ese concepto de que viene a buscar a la novia y en el cielo se celebran las bodas, ¿sí? Lo que es el momento del tribunal de Cristo, y después, a punto de eso, después de eso, cuando es presentada lista, perfecta, ¿sí? Viene las bodas del Cordero que Apocalipsis nos habla, donde va a venir el juicio y la va a mostrar a su esposa delante de toda la humanidad. Y ahí donde se nos viene la segunda venida y destruye, ¿sí? Con su palabra, ¿sí? Con su espada, a todo lo que nos habla Apocalipsis de este mundo y a todos aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Así que en todo lo que nosotros vemos, entonces podemos decir que Dios no aprueba bajo ninguna circunstancia el divorcio, que Dios lo aborrece,
¿Por qué? Porque mancharía aún el modelo de Cristo y la iglesia. Así que esa es todo un pantallazo general de esta teoría que se enseña. ¿Sí? Entonces esto genera un montón de preguntas prácticas. ¿Y qué pasa si, lo que decía de 1 Corintios capítulo 7? Y ahí tenemos que ver a partir de la semana que viene. Así que yo sé que va a haber preguntas y vamos a abstenernos de las preguntas, a no ser a nivel personal, que la puedan hacer, pero la vamos a explayar en los siguientes estudios. Así que vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, podemos ver en tu palabra que amas el matrimonio, que amas la familia, Señor, y que tratando de hacer un pequeño recorrido por tu palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos ver que tu voluntad es que el matrimonio no sea separado por el hombre, Señor. Y te ruego, Señor, para que nuestra iglesia pueda levantar en alto tu palabra, que podamos predicar esto, pero no solo desde un mandamiento que es hueco, que es frío, sino desde realmente algo completamente cálido, Señor, porque no es simplemente dos personas llevándose como perro y gato dentro de una casa, sino que has establecido el marco perfecto de cómo debe andar esta esposa y cómo debe andar este esposo dentro de este matrimonio. Y en ese ideal y en eso que has establecido para tus hijos, para tu pueblo, para nosotros, que podamos vivirlo, que podamos deleitarnos en ello, que podamos disfrutarlo y asimismo nuestros hijos y nuestras descendencias, Señor. Que realmente podamos ver a ti, Señor, obrando en nuestros hogares, que pueda ser real, que nuestros jóvenes anhelen llegar al momento del matrimonio en castidad. Que anhelen llegar de esta manera, que sea algo precioso como lo vemos en tu palabra. Es un pequeño regalo a la virginidad para su futuro cónyuge. Que no sea solamente esto y que tantas corrientes y doctrinas demoníacas han llenado con tantos pensamientos a las mujeres, a las doncellas, de no casarse, y que han sido influenciadas por hogares destruidos que vivieron completamente lejos de los conceptos de tu palabra, y que a raíz de todo eso, estas personas, tanto hombres como mujeres, tengan conceptos errados de lo que es el verdadero matrimonio, la verdadera familia. Que realmente nos dé de tu gracia, que tengas misericordia de nuestros jóvenes para que anhelen ese momento. Gracias te damos por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.